Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Continuamos en nuestro estudio sistemático de la palabra del Señor en el capítulo 8. La semana pasada tratamos la muerte del rey sirio, Ben-Hadad, en manos de su oficial, Hazael, que por lo que ella había en su corazón, pues lo salió a la luz y pues lo asesinó para él tomar el trono. Ahora nos corresponde el verso 16, que cambia totalmente el tema. Ahora nos vamos al reino de Judá. Y en el verso 16, en el cual nos iniciamos, dice así: en el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Y como introducción para iniciarnos en este tema, tenemos que tener en claro que el rey Joram de Judá no debe confundirse con el rey Joram de Israel, que se menciona en segundo libro de este mismo libro de Reyes, pero se menciona en el capítulo 3, y lo vamos a leer para que quede claro que hubo dos Joram, dos reyes con el nombre de Joram, uno en el reino del norte y uno en el reino del sur. Vamos a verlo. Capítulo 3, verso 1 dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Con esto podemos tener en claro que el Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria, o sea, en el reino del norte, en el año 18 de Josafat. O sea, Josafat tenía 18 años en el trono cuando un hijo de Acab está reinando en el reino del norte. Entonces, como podemos ver, hubo un Joram en el reino del norte, hijo de Acab, y en el verso 16 del capítulo 8 vemos a Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Así es que vemos que hay otro Joram, que es el rey de Judá. Y este Joram es hijo de Josafat, como ya lo leímos en el capítulo 8, verso 16. Ahora, vayamos al libro de Crónicas, y en todo este estudio vamos a estar viendo los dos libros, porque hay pasajes que no se mencionan en el libro en el segundo libro de los Reyes. Entonces, en el libro de las Crónicas, capítulo 21, verso 1, ve aquí esto: durmió Josafat con sus padres, y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo. Yo creo que con esto queda bastante claro la existencia de dos reyes de nombre Joram, pero en diferente reino. Ahora veamos aquí, en este mismo libro de Segunda de Crónicas, vamos a ver los nombres de los hijos de Josafat, o sea, hermanos de Joram. Dice: quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, aquí hay otros, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Ahora, volviéndonos al segundo libro de los Reyes, y le digo, vamos a estar así, ir y venir en estos dos libros, y vamos a ver aquí lo que dice en el verso 17. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Tristemente el reinado, pues no tristemente, pues sí es tristeza, la verdad que sí, que alguien se pierda por su obstinación, por su rebelión. Y este fue el caso del hijo de Josafat. Dice, de 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Fue relativamente muy corto el reinado de Joram. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Ahí está la situación del problema, el centro del problema, podemos decir. ¿Por qué? Porque Joram no vivió de acuerdo a cómo vivió Josafat.
sino que él vivió de acuerdo a los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque aquí viene la razón, el motivo y el peligro. Porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Joram era de 32 años y solamente reinó en Jerusalén 8 años. Su malvado reino fue de poca duración. Él anduvo en los caminos, como ya lo leímos, de los reyes de Israel. Y en Israel, amados, no hubo ningún rey piadoso. Pero en el reino del sur, en Judá, hubo mezcla entre reyes temerosos de Dios y reyes perversos y malvados que rechazaron a Dios. Por lo tanto, no fue una buena referencia al mencionar a Joram, ya que dice rey de Judá y anduvo de acuerdo a la maldad de los reyes perversos en Israel. El primer libro de Crónicas 21:11 dice que Joram hizo pecar a todo Judá con la religión de los cananeos. Dice que Joram también hizo lugares altos en los montes de Judá con la religión precisamente de los cananeos. Él hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos y empujó hacia ellos a Judá, de los cuales Josafat su padre ya los había librado. De aquí que en lugar de seguir con la línea recta de su padre Josafat, de destruir todos los ídolos, los lugares altos y limpiar a a Judá de la idolatría, su hijo siguió en los mismos caminos del reino del norte en su idolatría, y esa idolatría entró en el reino del norte por consejo de Jezabel, ya que ella era una sacerdotisa de los dioses cananeos. Ve aquí qué tremendo que lamentablemente Joram no siguió el ejemplo de su padre, que había hecho lo recto delante de los ojos de Dios. Volviendo al segundo libro de los Reyes, veamos esta parte en capítulo 8, verso 18. Y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Veamos la influencia negativa que causa el yugo desigual. Él se había casado con una de las hijas de Acab y de la malvada Jezabel. Esta unión de yugo desigual al casarse con Natalía trajo una gran decadencia espiritual en el reino de Judá. Tristemente, Josafat hizo alianza con el reino del norte y las consecuencias fueron demasiado lamentables. ¿Cuál fue la alianza? De estar con Acab para ayudarlo en sus guerras, en tener una amistad, en sentirse que eran iguales, porque él dijo, tú y yo somos iguales. Y no hay igualdad, aunque eran los dos reyes, cuando hay pecado en alguno de esos reyes. Y no podemos decir, nosotros somos reyes y sacerdotes, no hay ninguna igualdad. Cuando uno de esos reyes cae en pecado y te puede influenciar a caer tú también. Así que vemos aquí que qué triste que Josafat hizo alianza con el reino del norte y las consecuencias fueron demasiado lamentables. Joram, para conservar su trono, tomó por esposa a Atalía. Y cuando él se sintió fuerte, vea lo que hizo, mandó matar a todos sus hermanos y a otros líderes. Ve aquí lo que él hizo, hasta dónde llegó su maldad. Vayamos al segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 21, y vamos a ver en el verso 2 los nombres de los hermanos, como ya lo hemos leído. Pero aquí en el verso 4 dice, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también algunos de los príncipes de Israel. Vea hasta dónde llega la influencia negativa del yugo desigual. El historiador Josefo dice que Joram cometió los asesinatos incitado por Atalía, su mujer. Debemos de aprender esto, que todo yugo desigual, al igual que la amistad con el mundo, va a traer consecuencias de ruina
y el juicio de Dios vendrá prontamente. En Segundo de Reyes, verso 19, veamos que con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá, por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Así es que Jehová, por amor al pacto, a la fidelidad, al corazón, el corazón de David conforme a su corazón, no quiso destruir a Judá. Y aquí lo que la palabra nos está diciendo, que Joram hizo lo suficientemente malo para que Jehová hubiera destruido a Judá. Pero no quiso destruir a Judá por amor a David. Dios había hecho un pacto con David. Y Dios siempre honrará, escuche esto, los acuerdos hechos con sus siervos, aquellos que les son fieles. David era más que un símbolo de un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Veamos en Salmo 132, 17 que dice: Dios le había prometido a David y a su descendencia darles lámpara perpetuamente. En Reyes, verso 20, ahí donde estamos en el capítulo 8, dice: en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Aquí van a comenzar las consecuencias de no obedecer a Dios. En el tiempo de Joram ya vemos que se rebeló Edom contra el dominio de Judá y podemos apreciar la debilidad del reino de Judá. Hay pecado, hay rebelión, comienza a decaer. Espiritualmente comenzamos a decaer. Y en el caso de Joram, él se miró inmediatamente la debilidad de su reino. Al casarse con Atalía, él pensó que sería más fuerte. Imagínense, el reino del norte estaba próspero, hizo muy buenas cosas acá para acumular y hacer alianzas, para acumular riquezas, pero espiritualmente no aportó nada al reino, sino maldad y decadencia espiritual. Entonces, al unirse Joram y con ese gobierno, con esa unión desigual, pues el reino se debilitó también. Y aquí vemos primeramente que Edom, que es enemigo de Israel, pues se liberó de Israel porque el reino se debilitó. Y a Abel le salió mal su plan. Él pensó que iba a ser más fuerte al tener lo material, al tener un respaldo militar, pero fue todo lo contrario. Cuando pensamos así, que vamos a tener alguna ganancia haciendo alianza con el mundo, pues va a ser lo opuesto. Lo único que nos dará seguridad, amados en Cristo, es estar de acuerdo con Dios haciendo su voluntad. En el Salmo 40, verso 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por lo tanto, solo busquemos su voluntad perfecta consultando a Dios en todo y sometiéndonos a su perfecto plan, porque Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, sin tener que andar buscando ayuda o ganancias de este mundo. Aunque no sea lo que nosotros hemos planeado, nosotros hacemos muchos planes y a veces decimos, no, es que esto ya ha estado en mi corazón y lo he planeado, etcétera, etcétera. No nos dejemos llevar por los ojos. Estos ojos naturales solo ven las cosas de este mundo. Ahora, actuemos con la sabiduría de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Temor de no hacer nada fuera de la voluntad de Dios para vivir en obediencia. Veamos nuevamente Crónicas en el verso 10, capítulo 20. Crónicas capítulo 21, verso 20, dice así. Veamos esto. Hoy nos vamos a pasar así de libro a libro. Entonces, en el capítulo 20 de Crónicas, en el verso 10. De acuerdo, vamos ahí. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy, también en el mismo tiempo. Limna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Los que ya habían estado sometidos al reino de Judá, porque Dios les había dado la victoria, pierden esa bendición y se comienzan los enemigos a actuar en contra de Judá.
Nuevamente, con esto nos confirma que podemos hacer amistad y alianzas y tener nuestros propios planes para mejorar nuestra vida, pero fuera de la voluntad de Dios va a ser todo lo opuesto. Veamos aquí algo que nos va a hablar también en Samuel. Le costó muy caro a Judá su rebelión contra Dios, cometiendo idolatría. Y hay que señalar aquí que la rebelión es como el pecado de hechicería. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y eso lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 15, verso 23. Joram hizo fornicar a Judá al adorar dioses ajenos. Obstinado es terquedad. Y Joram fue un hombre obstinado, que es la idolatría, es lo mismo, de ir en contra de la voluntad de Dios, desobedeciendo la ley de Dios. Y ahí mismo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 21, verso 12, vamos a ver esto. Y le llegó una carta del profeta Elías, que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Judá, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, a los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y todo cuanto tienes. Y hasta ahí vamos a leer, porque va a seguir la sentencia final. Dice que llegó una carta de Elías. Ahora aquí veamos, ¿quién está como profeta en este tiempo? Eliseo. Ahora, ¿cómo es que le llega una carta de Elías? Veamos esto. Ya Elías había sido arrebatado al cielo, pero aunque Elías no escribió un libro en la Biblia que llevara su nombre, Elías sí escribió un mensaje, o quizás varios. Él fue un profeta que confrontaba el pecado de los malvados reyes, y Joram no se apartó, o mejor dicho, no se escapó de esta confrontación. ¿No es acaso lo mismo que hizo el Señor Jesús? Él ascendió a los cielos, no sin antes dejarnos mensajes en su palabra, mensajes de amonestación, de exhortación, de consuelo, de salvación, de sanidad, de fe, de confrontación y de juicio. Estas cartas son para cada uno de nosotros en cada circunstancia y necesidad en nuestra vida. El Señor Jesús siempre enviará el mensaje, nos enviará el mensaje de acuerdo a nuestra necesidad espiritual. Es de nosotros, amados en Cristo, aceptarlo o rechazarlo. En esta carta se lee la sentencia en contra de Joram de parte de Dios. Por cuanto no has andado, escuche, en los caminos de tu padre Josafat, el rey piadoso, y de Asa, rey de Judá, sino que anduvo como anduvo, de acuerdo a los caminos de los reyes malvados del reino del norte. En el camino de Acab y Jezabel. Y has hecho fornicar a Judá, como lo había hecho Acab, y además les dio muerte a sus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Y en el verso 14 y 15 de segunda de Crónicas se lee la sentencia de muerte. Tendría una plaga en el pueblo, y esa plaga iba a afectar a su mujer, a sus hijos y a todo lo que él tenía. Y Joram iba a padecer, dice la Escritura en el verso 14 y 15, de muchas enfermedades, muchas. Y por último le dice, después de 2 años, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan. Dios no destruyó a Judá, ya lo sabemos por qué, por David, pero no pasó por alto el pecado de la casa de Joram y el de aquellos que se entregaron a la idolatría. No nos engañemos, amados en Cristo. Jehová Dios no podrá ser nunca engañado. No lo podemos burlar.
No nos engañemos, Él nunca va a pasar por alto el pecado. La paga del pecado es muerte, tenemos que estar conscientes de eso. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Dios espera que al ser confrontados con nuestra maldad, procedamos al arrepentimiento y al arrepentirnos, escuche, nos vamos a encontrar con la misericordia de Dios. Eso es todo. No nos vamos a encontrar con el juicio, en que Él, aunque Él ya haya hablado juicio, no nos vamos a encontrar con ese juicio. Al arrepentirnos nosotros de nuestra maldad, de nuestro pecado, nos vamos a encontrar con la misericordia y el favor de Dios para nosotros. Lamentablemente, Joram no se arrepintió y sufrió el castigo del juicio de Dios. Dios también levantó a los filisteos, a los árabes que estaban en Antioquía y saquearon su casa. Mataron a sus hijos, excepto uno de nombre Joacás, el menor de ellos. En segundo libro de Crónicas, versos 18 y 19, al cabo de 2 años, ve aquí, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de esa enfermedad muy penosa. 2 años todavía de misericordia. No fue su muerte instantánea. 2 años le habló lo que vendría. Le dijo que iba a sufrir varias enfermedades. Le dijo que iba a haber plaga. Le dijo que iban a saquear su casa, iba a haber pobreza. Le dijo que iban a matar a sus hijos, excepto uno, por la misericordia de Dios, para que no se destruyera la descendencia de donde iba a venir el Señor Jesús, por la promesa hecha a David. Y al cabo de 2 años, que no se arrepintió, se le salieron por la enfermedad los intestinos, y de esa enfermedad penosa murió. Joram no fue honrado, amados en Cristo, ni fue sepultado en los sepulcros de los reyes. Su reinado fue solo de 8 años y murió sin que nadie lo deseara. Él fue sepultado en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Murió sin honra. Y en su lugar quedó su hijo menor de nombre Joacás, quien al llegar al trono cambió su nombre por el de Ocosías. El impío nunca morirá con honra, mas aquellos que honran a Dios, esos serán honrados. Joram quiso hacerse fuerte por medio de alianzas humanas, uniéndose al yugo desigual, y aquí aplica lo que dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 6, verso 13. No os unáis a yugo desigual, no os juntéis en yugo con los incrédulos. ¿Qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Santiago 4:4 escribe: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lamentablemente, Josafat, aunque era un rey piadoso, se amistó con la familia impía de la dinastía Omri. Y como consecuencia, la unión de Joram, hijo de Josafat, con Alías, hija de Acab y Jezabel, hubo consecuencias, como usted ya lo acaba de escuchar, muy lamentables, de ruina y de muerte. Joram siguió el consejo de una mujer que venía de la descendencia malvada de Jezabel, los más perversos idólatras que ha tenido Israel. El rey Joram, queriendo ser un rey fuerte, fue el rey más débil y muere sin honra. Hay que recordar que solamente somos fuertes cuando tenemos una relación de pacto, de compromiso con nuestro Padre Celestial, nuestro Dios y Señor. Solo será honrado cuando nosotros obedecemos el consejo de su palabra y hacemos su voluntad. Y recuerde que Dios honra a aquellos que le honran. Joram no lo honró. Joram hizo todo lo contrario. Siguió no la voluntad de Dios ni el consejo de su padre Josafat, sino que siguió el consejo de la dinastía malvada del reino del norte. Una Jezabel seductora, un Acab débil, que siguió siempre el consejo
de su malvada mujer y no el consejo de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 12, la carta que mandó Elías fue una advertencia que recibió Joram por mano de un mensajero que le entregó la carta que Elías había escrito para ese tiempo. Fue la mano de la misericordia de Dios para que al ser confrontado, él se arrepintiera de toda su maldad, pero él, como dijimos anteriormente, no se arrepintió. Si escuchamos las advertencias de Dios, amados en Cristo, y esto es para la iglesia, para cualquiera que decide dejar su pecado, dejar el mundo, dejar esas uniones de yugo desigual, porque es mi amigo, porque es mi amiga, porque es mi hermano, porque es aquello, cualquier parentesco, si no están en el mismo espíritu, es un yugo desigual. Si escuchamos nosotros las advertencias y nos arrepentimos de nuestra maldad, en lugar de juicio, ¿sabe qué nos vamos a encontrar? Con la misericordia de un Dios que nos ama y no quiere nuestra perdición, y mucho menos la muerte del pecador. La muerte eterna es un lugar sin honra y sin ser deseados por nadie. Porque el impío nadie, dice, el impío nadie tendrá memoria. Proverbios 17 dice, la memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. La memoria del impío es hedor de muerte. Nadie lo desea. Leamos el Salmo 116, 15, 17, que dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Usted se preguntará, ¿por qué es honrosa la muerte de los santos? La respuesta es, porque su Hijo Jesús murió para redimirlos y traerlos a su presencia. Por eso es honrosa la muerte de sus santos, porque hubo el unigénito del Padre que murió, pasó por ese proceso de muerte para Él mismo traernos a nuestra muerte, a su misma presencia. ¿No es hermoso esto? Entrega tu vida a Cristo. Él murió por todos nuestros pecados para darnos vida eterna. Y a la hora de nuestra muerte física, cuando nuestro cuerpo se deshaga, como dijo Job, cuando nuestra carne se deshaga, nosotros mismos veremos a Dios con nuestros propios ojos. ¿Por qué? Porque vamos a ser llevados a un lugar de gozo eterno, al lado de nuestro bendito Salvador. Es un relato triste al mencionar a Joram, que siguió los consejos de los reyes y los caminos de los reyes malvados, en lugar de escoger el consejo que le dio su Padre, en este caso, para nosotros, nuestro Padre Celestial. Sigamos ese consejo y viviremos eternamente. Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones, amados en Cristo. Pequé
lo soy de nacimiento. Tú quieres rectitud de corazón. Enséñame en secreto lo que es sabio. Perdón, perdón, perdóname, Señor. Ante ti yo pequé. Perdóname, Señor. Ante ti yo pequé. Perdóname, Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas